¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas sumamente interesantes que son los temas que se hablan en todos lados también. Todas las preguntas van a tener respuestas porque vamos a hablar de enfermedades de la infancia. Vamos a hablar de la diferencia entre gripe y resfrío y también el Día Mundial del Paciente Trasplantado. Así que comenzamos de esta manera. Ha llegado la farmacéutica Graciela Bosch y vamos a hablar del Día Mundial del Paciente Trasplantado. Bueno, por supuesto mundialmente importante, pero la mirada la vamos a poner en nuestro país. Graciela, bienvenida como siempre. Gracias, al programa, Tete, ¿cómo estás? ¿Qué Gracias. tal? Bien, bueno, el importante, día... ¿no? Un día Marcar muy siempre importante. con una fecha. Sí, porque el 6 de junio la OMS promueve el Día Mundial del Paciente Trasplantado para fomentar la donación de órganos y tejidos. Claro. Que tanto ayuda a salvar vidas como a recuperar salud de tantos pacientes que están en lista de espera en este momento, ¿no? Totalmente, a nivel mundial. ¿no? Cuando uno ve la lista de espera toma dimensión de la importancia que ¿no? tiene, Sí. digamos, el donar vida, ¿no? Donar órganos, vida. donar vida. Sí. Acá en Argentina, el 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Sí. Y surge a partir de 1997, cuando nace el hijo de la primera trasplantada hepática en hospital público, en el Hospital Argerich. Fue este trasplante y la trasplantada fue María Ovalla. Así que a partir de ahí... O sea que mirá lo que es la vida, vida, y la prolongación en otra vida también, ¿no? ¿Viste lo importante que es? Y bueno, a partir de ese momento se celebra con diferentes actividades que impulsa el INCUCAI y los 24 organismos jurisdiccionales dependientes del INCUCAI. En nuestro caso, acá este año, el Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, que es organismo jurisdiccional del INCUCAI, donde estoy ahí, bueno, a partir del 29 de mayo hasta el 30 se iluminó el obelisco de verde y la semana del 30 hasta ayer, viernes 3 de junio, fue toda una semana de actividades en diferentes hospitales, tanto privados como públicos. Por ejemplo, en el Hospital Garrahan y en el Hospital Gutiérrez se leyeron cuentos que tienen que ver con esta temática. En el Hospital Ramos Mejía hubo actividades tanto para la comunidad como para el equipo de salud. Y orientadas al equipo de salud, ¿por qué? Porque el equipo de salud justamente son los que detectan ese potencial donante y son los que van a hacer la denuncia que luego va a llevar al operativo de donación, ¿no? Claro, van a comunicar lo que está pasando como para que pueda... Y aparte, cuando uno tiene la posibilidad de ver la cantidad de gente que interviene, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. Porque realmente se desata, te avisan, hay una denuncia, se va el equipo... Hay un órgano en tal lugar. Claro, hay un potencial donante, no se sabe. Potencial, no se sabe si no se sabe si es o no. Va el equipo nuestro de procuración, la guardia nuestra, y se le hace el diagnóstico de muerte. Si es muerte encefálica, si el paciente, o sea, está muerto, y es, bueno, por la ley nueva, obviamente, 27.447, somos todos donantes, salvo que expresemos lo contrario. Exacto. Bueno, empieza el operativo de donación. Y de ahí, imagínate, se abren las listas de distribución de órganos, si hay alguna emergencia nacional. Es todo el país, aparte tenés que ver si hay alguna emergencia nacional, o sea, las listas se abren y ahí comienza la distribución y bueno, luego llega a un equipo y a un paciente que se trasplanta, que o salva su vida o recupera salud. También, porque lo interesante es saber también que cuando alguien entra en emergencia nacional, por supuesto es muy importante, pero después atrás hay muchísimos otros. Sí, estamos en 9.000 y pico, casi 10.000 pacientes en lista de espera. De todas, ¿no? Todos los órganos. De todas las posibilidades de trasplante, en este momento que están esperando esa decisión de alguien de donar. Sigo insistiendo siempre con un tema, que por supuesto cuando uno decide ser donante, lo importante también es comunicarlo a la familia y hablarlo seriamente, o sea, explicarlo. Porque cuando llega el momento después... Es muy difícil para la familia. Hay determinadas muertes que son muy difíciles de poder tomar. Si no está muy claro expresado, pero si uno los reúne o dice, bueno, soy donante y quiero ser donante, respétenme, háganlo realmente. Porque después es tal
la situación cuando se produce, por supuesto, la muerte de un familiar y todo lo demás, que es difícil en ese momento tener la claridad también, ¿no? Sí, sí, vos sabés que por la ley esta, que se reglamentó en 2018, la 27.447, todos somos donantes. Sí. El tema, que si está la familia que dice que no, si bien es ley, tampoco se puede avasallar a esa familia para llevar adelante el operativo. Claro. Entonces se respeta la decisión de la familia. Entonces, bueno, lo que se trata, obviamente, acompañar a la familia y que entienda la familia y que pueda tomar la decisión. Pero bueno, es importante que el donante, o sea, el familiar siempre diga a su familia cuál es su decisión. Yo siempre insisto con ese tema. Sí, es importantísimo. Que es como para mí también. Muy importante. Hay que dejarlo claro. Porque viste que mucha gente dice, yo soy donante. Le digo, ¿le contaste a tu familia? Claro. No, bueno, sí saben. No, le contaste realmente. Hay que dejarlo claro porque yo pienso que es mucho más fácil para la familia entonces la decisión. En un momento tan difícil. Claro, porque es respetar la decisión. Así que es necesario también decirlo, o sea, va a facilitar a la familia esa decisión futura. No, y aparte, como vos decías, la posibilidad de la prolongación de la vida, de la curación de enfermedades, ¿no? Porque hay muchos pacientes que están en lista de espera en este momento que no es que estén y se vayan a morir, digamos. No están graves. Claro, pero le mejora su calidad de vida, o sea, recuperan salud de gente en diálisis, por ejemplo. Inmediatamente pensé en eso, ¿viste? Cuando te dicen, tengo tanta frecuencia de tener que ir a hacer diálisis. Entonces vos estás donando, estás haciendo un acto de amor y solidaridad hacia otra persona. Claro. Entonces mira, hace años cuando yo empecé a trabajar en el instituto, uno de los terapistas nuestros, el doctor Geloso, nunca me voy a olvidar, me dijo, qué bueno que estén ustedes acá y poder ver a los pacientes, porque nosotros vemos el resultado de nuestro trabajo. Claro. Y ver al paciente que viene tan bien, para nosotros es la culminación del trabajo nuestro. Del trabajo. Y es así, y es bueno, es esto. Muchas gracias. Gracias a vos por estar en el programa. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llegó el farmacéutico Víctor Morando y vamos a hablar de esto que hablamos siempre y que cometemos tantos errores, porque yo escucho que la gente dice, tiene gripe, tiene un resfrío. Bueno, vamos a hablar de las diferencias y cómo podemos entonces conocer cuándo es gripe y cuándo es un resfrío. Víctor, ¿de qué manera los síntomas nos indican? Es importante lo que decís, porque si yo vengo y te digo, tengo dolor de cabeza, tos, escalofríos, y una pequeña febrícula. ¿Qué es? ¿Qué es? No lo sé. Digamos, está difícil porque como arranca todo de la misma manera. Otro integrante que es el COVID ahora. Y ahora apareció también el COVID. Entonces, claro, entra también dentro de lo que es el paquete de las enfermedades respiratorias agudas, que son aquellas enfermedades que se transmiten por un fluye, por ejemplo, el contacto de partículas que uno puede estar respirando, por el contacto ante la determinado patógeno que puede causar eso. El resfrío en sí, una diferencia que podemos tener con respecto de la gripe, y bueno, ya estamos todos con una maestría en COVID, es que es menos intenso, es una aparición más leve, si hay fiebre... ¿Tiene fiebre? Sí, puede desarrollar un poquito de fiebre, no más de 38 grados y no persistente, no más de 3 días. Ahí, si ya hablamos de más de 3 días de fiebre, ya hay que pensar en una gripe. Uno puede seguir, uno puede continuar con sus tareas, tiene una pequeña rinitis, por eso normalmente el tratamiento pasa por un descongestivo, por ahí, digamos, un paracetamol como para bajar, un poco de vapor mejor, también, el vapor, eliminar un poquitito los mocos. Siempre te decían un poquito de vapor. Porque el no tratarlo también y seguir y como no darle atención, después puede derivar en, por ejemplo, una sinusitis, que ya, digamos, trae otro tipo de problemas, o una infección en el oído medio. Entonces, el resfrío sería febrícula si hay poquitos días, o sea, no muchos días, no tampoco una marca extrema,
Tos puede tener. ¿Seca o con catarro? Va a tener lo que se llama producción, ¿no? Catarro. Empieza a tener catarro. Se la llama catarro el resfrío. Sí. Normalmente no le dice, lo asocia con el catarro. Estoy con un catarro. Bueno, la congestión nasal que uno se suena. Y que la rinitis, que por eso a veces sean antihistamínicos, como para asociado a una posible alergia que uno pueda tener. Ya cuando vamos a gripe, ya la fiebre es más persistente, hay dolor muscular. Cuando es gripe, eso te iba a decir, el dolor en el cuerpo, ¿no? La gripe no te deja levantar. O sea, una gripe, que en el caso del resfrío lo puede causar microorganismos y también virus. Hay rinovirus, hay más de 200 tipos. Y hay algunos coronavirus también, no el SARS-CoV-2, pero sí hay algunos coronavirus. En cambio, en la gripe virósica está causada por la influenza, A y B, fundamentalmente, también un C, pero es más rara, y realmente genera un malestar muy típico. O sea, es un dolor integral del cuerpo, uno necesita reposo, necesita hidratarse, necesita tomar descongestivos, mucolíticos, antihistamínicos, antitérmicos, es decir, realmente... y normalmente no lo solucionamos en menos de una semana. Realmente es mucho más fuerte. El resfrío, si uno lo trata a tiempo... Porque antes decían 7 días o una semana. Sí. Normalmente tiene que andar en eso, pero la gripe, digamos, no lo llegás a resolver en ese lapso. Por eso se habla de síntomas moderados a leves en el resfrío y ya un poco más graves en el caso de una gripe, que también se asocia inicialmente a lo que sería un síntoma de COVID. La diferencia por ahí que en el COVID vamos a tener la tos seca famosa, vamos a tener fiebre y los dolores inicialmente no son tan fuertes como en una gripe. Y la pérdida de olfato continúa. Bueno, sí, pérdida de olfato, ¿no? Todo eso sigue todo vigente. Ahora hay una nueva ola muy importante, se está dando mucho en vías aéreas. Es importante el test que, cuando alguien está atravesando esa situación, hay un test ahora que se vende, ¿no? El autotest. Sí. Es importante. Y es importante porque en realidad... Para saber si tengo gripe, resfrío o COVID. Incluso hay determinadas áreas geográficas donde se estipula que si no tenés una determinada edad no te lo hacen, o si no tenés una determinada condición no te lo hacen. Pero yo digo, y se recurre al test. En la farmacia. Sí, ese es muy bueno. Es bueno. Es muy bueno y ya te da un panorama, una certidumbre. Si estás con un SARS-CoV-2, o sea, una posibilidad de coronavirus, o si estás cursando con una gripe, con lo cual también es importante. Igual, ya cuando uno empieza con 2 o 3 síntomas, hay que ponerse en manos de un profesional porque, digamos, las derivaciones en un caso de una gripe, estamos hablando de una bronquitis o una neumonía. Eso es cierto. Y si uno tiene la suerte de por ahí haber hecho acciones para prevenir, como pueden ser las vacunas, tanto en el COVID como en la gripe, la vacuna de influenza, incluso en determinadas condiciones también la del neumococo para evitar la neumonía, que es como algo colateral a la gripe. Bueno, mejor y bienvenido, porque esas son acciones que a uno lo están protegiendo y lo pueden sacar más rápidamente del cuadro. Bueno, muchas gracias, por favor, Víctor, muchas gracias. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Llega la farmacéutica María del Carmen López de Sousa y preguntarte por qué hay días mundiales e internacionales del medio ambiente. Bueno, todo depende de quién lo organiza. Si lo organiza la organización con sede en Nueva York, hablamos de días internacionales. Por ejemplo, es el Día Internacional del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio. Si por otro lado los que lo organizan y los que lo proponen son las agencias que la componen, tenemos, por ejemplo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de junio y que fue iniciada por la UNESCO, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París. Es decir, que el cambio de nomenclatura deviene de acuerdo a quién hace la propuesta. Además de tener los días internacionales y los días mundiales, tenemos también las semanas, los años y los decenios, que tienen la misma finalidad, pero son muchos más amplios. Y todas estas celebraciones o reconocimiento de problemas lo podemos ver en el calendario de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuándo se comenzó a pensar
en la importancia que tiene el medio ambiente? Bueno, hay civilizaciones que lo hicieron desde siempre. Por ejemplo, los pueblos originarios trataron siempre de vivir en armonía con la naturaleza y aún hoy tratan de hacerlo, cosa que nosotros se la complicamos bastante. Fue en 1972, en la cumbre de Estocolmo, cuando se comenzó a pensar más eficientemente en este tema. La cumbre de Estocolmo fue un punto de inflexión porque a partir de allí se empezaron a firmar convenios y tratados entre los Estados miembros para la defensa del medio ambiente. Tanto los días internacionales como mundiales tienen sede y tienen un lema. ¿Cuáles serían los de este año? Este año la sede para la celebración del Día del Medio Ambiente es Suecia y el lema es Una sola tierra. Se usó el lema Una sola tierra basándose en el primer lema que se usó en 1972 en la cumbre de Estocolmo, que es la que dio origen a las festividades del Día Internacional del Medio Ambiente. Este año también se trabaja sobre 3 palabras: reimagina, reintenta, recupera, y esta es sumamente importante y es sumamente claro. Lo que se busca es que se piensen acciones para permitir la recuperación de la tierra. Es empezar a partir de ahora a todos formar parte de la generación de la restauración, es decir, permitir que nuestra tierra se vaya mejorando y se vaya curando de los daños que le hemos hecho. Y recordemos siempre que la agresión es consecuencia directa del cambio climático, el cual es generado por la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la contaminación por desechos. Si pensamos que hace 50 años que se comenzó a trabajar con el tema del medio ambiente, ¿se ha logrado alguna mejora? Se han logrado cosas. Por ejemplo, se ha logrado que la gente piense más en este tema, y eso es muy importante. Se ha logrado también que haya acciones que se vayan haciendo. Ha llegado la hora de firmar la paz con nuestra tierra, esa tierra a la cual le habíamos declarado la guerra para hacerle la extracción de todos sus tesoros. Hay que devolvérselos de alguna manera, y la manera es trabajando, sí, poniendo empresas que trabajen, sí, pero esas empresas tienen que hacerlo de forma ecológica y no van a ganar cifras siderales, sino van a ganar cifras lógicas. Tenemos que declararle la paz a nuestra tierra si queremos seguir viviendo en ella. Gracias, María del Carmen. Ha llegado la farmacéutica Ana Clara Scinca y vamos a hablar de un tema que lo escucho por todos lados porque estamos hablando de enfermedades de la infancia, y hay algo que no sé si es nuevo, pero por lo menos yo no lo conocía, que lo escucho, que es este virus de manos, pies y boca. ¿Qué es esto? Contanos, bueno, nuevo no es en realidad. La enfermedad fue descubierta en 1948 por un señor llamado Koksky, que es en honor a quien se le puso el nombre a este virus, que es un enterovirus que provoca la enfermedad de manos, pies y boca. ¿Por qué se llama enfermedad de manos, pies y boca? Bueno, porque en forma característica o lo que ayuda a darnos el diagnóstico diferencial es que se producen ampollas en las manos, en los pies y en la boca, que son muy parecidas a las vesículas producidas por la varicela. Es como si fuera una varicela leve. Sí. Pasa que la varicela está extendida en todo el cuerpo, y estas lesiones, que si bien son papulosas, digamos, tienen como una... ¿Viste que la varicela tiene como una agüita adentro? Bueno, lo mismo es con esto. Pero es algo leve, pero ocurre todo alrededor de estos 3 lugares en especial. Al ser un enterovirus, vive en el tracto gastrointestinal, es una enfermedad, por supuesto, contagiosa. ¿Y cuáles son las poblaciones más, los grupos etarios más sensibles? Desde ya los niños, los bebés. Por eso estoy escuchando en muchos colegios y en muchas escuelas que se habla de un contagio de los chicos. O sea, esencialmente son, los niños y bebés, sobre todo los bebés cuando empiezan a entrar a las guarderías,
guarderías que se ponen en contacto entre sí, comparten juguetes, se tocan entre sí, porque obviamente es una enfermedad que se transmite por contacto a través de las vesículas, de las ulceraciones que hay en manos, pies y boca. Y también, por supuesto, con el hablar, ¿no? O sea, con las microgotitas que salen al ser un enterovirus de la boca y son inhaladas por una persona cercana. Bueno, y esto sale en la parte de la palma. En los dos lados, en el dorso y en la parte de adentro también. Sí, incluso a veces, en algunos casos muy graves, que tendría que ser por ahí alguien que tenga un niño porque tenga un compromiso inmunológico previo importante, hasta puede dañar las uñas y después sacarlas en forma completa, las uñas de los pies, y después, bueno, solamente hay que esperar que crezcan. ¿En qué lugar? No, todo alrededor de los labios, como si fueran unas lesiones herpéticas. Cuando hay herpes, ¿viste? Porque es alrededor de acá, yo lo he visto acá alrededor del labio. Del labio. Sí. Pero bueno, son lesiones que son molestas, producen picazón, por supuesto no es el único síntoma que producen. El cuadro empieza con fiebre, suele haber dolor de cabeza y dolor de garganta. Esos tres síntomas son bien característicos y desde ya las lesiones. Pero bueno, como es un virus, evidentemente los tratamientos nos dejan un poco de manos atadas, en el sentido de que, por supuesto, no se utilizan antibióticos porque no es una enfermedad bacteriana. Con los virus, ¿no? Exacto, tal cual. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, simplemente actuar paliando los síntomas. Si hay fiebre, se suelen prescribir antiinflamatorios no esteroides. Por supuesto, no aspirina en pediatría, por favor, porque, bueno, ya se sabe, es ampliamente conocido los efectos que puede provocar la aspirina en el caso de confundir, y específicamente en esta enfermedad que es una eruptiva, si es varicela y yo doy aspirina o ácido acetilsalicílico a un niño, y puede ocurrir un síndrome fatal que se llama síndrome de Reye. Por eso no se utiliza la aspirina como antitérmico en los niños, se usa ibuprofeno. Perfecto. O eventualmente paracetamol, pero el antitérmico por excelencia en un niño es el ibuprofeno. La realidad es esa. Entonces, y para aliviar, porque si tienen picazón y todo. Tal cual. Bueno, eventualmente se puede poner alguna crema con antihistamínicos, difenidramina, por ejemplo, las mismas que usamos para cuando hay picaduras de mosquitos, si es que son muy irritantes. Obviamente las de las manos y los pies, porque en la boca no es muy, digamos, amable con la mucosa bucal. Entonces ahí lo que podemos poner es algún anestésico local, como la lidocaína, por ejemplo, que viene en gotas para poner en la parte de la mucosa, porque también puede haber llagas adentro de la boca. Eso es lo más peligroso en realidad. ¿Por qué? Porque el dolor que produce hace que el niño no quiera comer. Si es un bebé hay que prestar mucha atención porque no lo va, o sea, uno se va a dar cuenta, pero exactamente, la deshidratación lo primero. No quiere meterse obviamente nada en la boca porque le molesta. Bueno, por eso hay que prestar atención, sobre todo cuando son bebés, porque si no estamos pendientes de la ingesta de líquido, bueno, puede ocurrir un cuadro. Por eso te decía que es lo más peligroso las llagas de la boca en realidad. ¿Y cuánto tiene de duración? Aproximadamente entre 7 a 10 días, lo que es una resolución promedio de lo que es un cuadro viral. Y en realidad, digamos, ya te digo, no tiene, bueno, por supuesto que no tiene vacuna, si no ya te hubiera dicho antes. Sí, claro. No tiene vacuna. Y también, bueno, y además, en lo único que podemos actuar en este caso es en prevención, ¿verdad? O sea, las medidas higiénicas, las medidas higiénicas de siempre en cuanto a lavados de manos y desinfección de superficies, y a no compartir juguetes. Son 3 hermanos, 4. Qué difícil. Lo ideal es tratar de aislar al niño que está infectado. Quizá, bueno, es tan contagioso como vos decías en los colegios, que ahora se está viendo, hay mucho brote. Como decíamos recién detrás de cámara, yo he visto un caso en adulto justamente ayer, que era súper evidente, ¿no? Aparte por la sintomatología es muy clara, o sea, no hay mucha posibilidad de errar. Exacto. Y lo he visto en adultos porque, bueno, evidentemente si hay mucha población pediátrica contagiada, bueno, algún adulto que tenga por ahí las defensas bajas va a caer en la... Claro, lógico. Bueno, creo que has hecho un cuadro de situación perfecto para conocer. Esperemos que pase y pronto. ver qué es lo que pasa entonces. Exacto. Muchísimas gracias, que estés bien. Nos vamos entonces a una pausa y ya estamos de regreso.